Bueno, amigos, regresamos aquí a este primer segmento de Foro Económico y como les mencioné en la introducción, tenemos aquí en línea vía Zoom, como ya es costumbre de este programa, al economista y banquero Fernando Viña. Bienvenido nuevamente a Foro Económico. Buenas tardes, Nilda, y buenas tardes a la audiencia y gracias por invitarme. Gracias a ti por siempre sacar un tiempito. Yo sé que estás muy ocupado, pero la medida que puedes, siempre que te pido que estés con nosotros acá, pues sacas ese tiempito. Y lo agradecemos, porque de verdad que aprendemos mucho de esa sabiduría, ¿verdad? Que Dios te ha permitido tener, de ese conocimiento y nos enriquece tus análisis. Y precisamente hoy queremos tocar el tema de los municipios, la situación fiscal de los municipios en Puerto Rico. Siempre se ha hablado, ¿verdad? Y esto es algo que se ha discutido por muchos años, pues de que Puerto Rico, siendo un territorio tan pequeño, una isla tan pequeña, no tiene, ¿verdad? No tiene lógica que tengamos 78 municipios o que esté dividida en 78 municipalidades, cada uno con una estructura administrativa, ¿no? Y ciertamente, ¿verdad? Eso es algún cuestionamiento que todos nos hemos hecho, ¿verdad? Pues las cosas salieron así, pues muchos lo han justificado de que pues los municipios son los que brindan un servicio más directo a la ciudadanía. Y precisamente, ¿verdad? Se ha demostrado quizás en las diferentes emergencias que hemos tenido de huracanes, terremotos, etcétera, que esa primera ayuda pues viene precisamente de los municipios y tú ves a los alcaldes muy activos ¿verdad? En los sectores dando esa ayuda primaria. Pero la realidad que no hay dinero para el sostenimiento de muchos de estas estructuras, porque sabemos que hay municipios que tienen, ¿verdad? Una amplia actividad económica, ¿verdad? De muchas empresas y por ahí pues cobran sus patentes municipales y tienen el cobro de impuesto municipal y se pueden sostener. Pero este año fiscal, la tuerca se apretó un poquito más. Fernando, ¿qué nos puedes decir del presupuesto que se aprobó este año fiscal que apretó más la tuerca para los municipios? ¿Qué está pasando con ciertos municipios de la isla? Bueno, mira, la Junta de Supervisión Fiscal básicamente ha tomado la posición de tratar de forzar la reforma municipal a través del presupuesto estatal. Demasiados municipios básicamente dependen de una subvención que hemos llamado el Fondo de Equiparación, o que se conoce como Fondo de Equiparación. Y la Junta ha determinado que ese Fondo de Equiparación, que básicamente le sirve a una cantidad importantísima de municipios, yo puedo decir que unos 35 municipios dependen totalmente de este fondo. Básicamente lo que busca la Junta es, eliminando ese fondo de equiparación, forzar una reconfiguración de los gobiernos municipales y una consolidación de gobiernos municipales. Eso es lo que está pasando. Ya dije anteriormente que para el 2024 ese fondo debe desaparecer. Este año el presupuesto presentado por el Estado consideraba que se iban a dar unos 88 millones de dólares a esos municipios. No se concretó porque la Junta aprobó apenas 44 o 40 millones. De tal modo que siguieron los municipios recibiendo unas reducciones en sus niveles de ingresos. Y yo creo que quizás es bien importante tener en consideración que en esta ronda, debo decir, 24 municipios, yo creo que eso tú lo mencionaste al principio del programa, pierden entre 50 y 70% de sus ingresos disponibles de su presupuesto, básicamente. Y unos 3 municipios van a perder más del 70% de su presupuesto. Los hemos mencionado: Adjuntas, Barranquitas, Comerío, Florida
las Marías, Maricao, Maunabo, Orocovis, Patillas, Villalba, la mayoría son del centro de la isla, ¿verdad? Entonces, que de hecho es bien conocido de que en ese centro de la isla es poca la actividad comercial que hay, o sea que tal vez... Ese es bueno, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. La primera es que es cierto, el problema que tiene Puerto Rico, y lo ha identificado muy bien la Junta de Supervisión Fiscal, eso hay que darle al César lo que es del César, ha identificado que los empleos y la actividad comercial y económica se desarrolla en la costa. Y en el centro ha habido el proceso de deterioro económico, social, yo diría por 100 años, o sea, porque estamos hablando desde que empezó la gran migración del centro de la isla a la ciudad, a San Juan, que provocó el desarrollo de los arrabales en Puerto Rico. Estamos hablando del 1930, o sea, yo creo que eso ya lleva un siglo, ese proceso de abandono, de salida de las personas, de los pueblos del área de la montaña a las costas y de las costas a las metrópolis, al área metropolitana, básicamente pues buscando oportunidades de empleo. Así que eso ha pasado a través de los años, o sea, esto es un problema que viene desarrollándose, se viene acumulando a través de muchísimos años. El problema es que por muchos años los políticos administradores de todos los pueblos, de la mayoría de los pueblos de la isla, debo decir, no de todos, pero la mayoría, a lo que se acostumbraron fue a administrar un presupuesto, ¿verdad? Entonces, como tenían el presupuesto esencialmente completo, ¿verdad? Gracias a esa subvención estatal, no hicieron nada más por desarrollar sus jurisdicciones, por provocar crecimiento económico, por ocuparse de que creciera la actividad económica en su jurisdicción. Entonces ahora lo que están haciendo es, en lugar de moverse proactivamente para ver cómo se transforman, para ver cómo acomodan lo que va a ser inevitable, que es que van a perder una cantidad enorme proporcional de su ingreso. En lugar de hacer eso, lo que están tratando es de evitarlo. Ahora bien, habiendo dicho eso, me muevo al otro lado de la moneda. Los municipios existen en Puerto Rico por razones fundamentalmente históricas. Vuelvo otra vez a la historia. Hace 100 años atrás o 200 años atrás, ¿verdad? No era tan fácil llegar a las Marías o Adjunta, donde tú quieras, Jayuya, donde tú quieras decirlo. O sea, era bien difícil. Entonces, claro, esas personas que vivían en esa jurisdicción, que llegaron a Puerto Rico y llegaron a esa jurisdicción, pues de alguna manera tenían que organizarse y fueron organizándose a través del tiempo. Así que, ¿por qué se desarrollan 78 municipalidades en un 100 por 35 cuando tienes, qué sé yo, 5 o 8 distritos en la ciudad de Nueva York y Puerto Rico cabe, qué sé yo, whatever? Exacto. Mira, yo se lo atribuyo fundamentalmente al tema básico, ¿verdad? De transportación, de comunicación y de terreno, de geografía. Una cosa es tú ir en una carreta por una área fácilmente plana, y otra cosa es montarse por las montañas y tratar de buscar los caminos. Es bien difícil. Bueno, tenemos 78 municipios, esa es la realidad hoy. Más sin embargo, fíjate, Fernando, con esa visión yo creo que tenemos que establecer, no hemos visto un liderato férreo que proyecte el nuevo Puerto Rico bajo las coyunturas del siglo XXI, de que con una infraestructura completamente diferente y que pues ciertamente ya tenemos acceso y en corto tiempo, ¿verdad? Cada vez más y más Puerto Rico, pues tú puedes llegar a cualquier punto de la isla en un corto tiempo, y yo creo que ese debe ser el enfoque, ¿no?
yo creo que el enfoque tiene que ser a entender cómo se van a entregar, a suplir los servicios que las comunidades en esas áreas necesitan. Porque el tema es, sí, el gobierno se puede ahorrar 40, 88 millones en la cantidad que podamos comentar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿el gobierno puede zafarse, desentenderse de las necesidades que tienen esas comunidades? La contestación es no. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma más eficiente de proveer esos servicios a esas jurisdicciones? Y yo creo que ese análisis no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Y por el otro lado, los políticos que se supone que dirijan esas jurisdicciones, que son los alcaldes, pues por muchos años se dedicaron fundamentalmente a esperar que el maná les cayera del cielo o más bien que el maná les cayera del gobierno central, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Y el tiempo pues ya se acabó. Ese tiempo ya se acabó. Y básicamente hay que empezar a pensar en cómo operar y dar los servicios eficientemente en esa jurisdicción. La Junta de Supervisión Fiscal ha dicho, miren, busquen consolidarse, busquen hacer consorcios para proveer los servicios. Yo creo que es una conversación que el gobierno central también tiene que el gobierno tiene que entrar para ver cómo se le pueden proveer los servicios a las personas en esas áreas. Hay unos datos importantes que yo creo que son bien relevantes en todo este tema y otra vez a donde voy es hay que ser más eficientes en proveyendo servicios a la ciudadanía. El 73% de los municipios opera en déficit. O sea, eso es una cantidad enorme. Tenemos 78 municipios, el 73% operan en déficit, así que son 56 municipios que operan en déficit. Increíble. El 55%, y esto es bien serio, y yo no oigo a nadie hablando de esto, pero sí hablamos de que le estamos reduciendo el dinero. El 55%, que son 42 municipios, tiene una posición de capital negativo. O sea, cuando tú tienes una empresa en posición negativa, tú tienes una empresa quebrada. Así que tenemos 42 municipios quebrados. ¿Qué vamos a hacer con esos municipios? O sea, ¿cómo estamos trabajando con ellos? Y yo creo que hay que sentarse a trabajar, no a resolverles un problema de liquidez inmediato, que yo entiendo que es importante porque tenemos la crisis encima. O sea, los 88 versus los 42, hoy precisamente se informa que una serie de municipios llegaron, 64 municipios llegaron a una reestructuración de 131 millones de dólares en deudas que tenían con el antiguo Banco Gubernamental de Fomento. Y eso les permite una reducción de unos 37 millones en la deuda y parte del dinero se suple de parte del dinero recaudado por el CRIM en la amnistía que se dio sobre el impuesto a la propiedad atrasado. Y eso es bueno porque está resolviendo, eso es necesario, debo decir, porque está resolviendo un problema de liquidez inmediato para los municipios, darles un respiro, permitirles el recibo de unos fondos que compensen un poco la reducción de los 88 a los 44 millones que la Junta ha establecido. Pero tú tienes que empezar a trabajar cómo vas a reestructurar o restablecer o restituir a esos municipios. Porque si tienes 42 municipios quebrados, hay que empezar a trabajar en serio con esas jurisdicciones. Y el 38%, que son 30 municipios, reciben más del 40% de su ingreso del gobierno central. Así que, nada, o sea, la situación es una situación bastante, digamos, apretada para los municipios y necesitan todos los municipios comenzar a mirarse y determinar cómo pueden aumentar la actividad económica en su municipio para que al aumentar la riqueza producida por ese municipio pueda empezar a generar más ingresos para sostenerse. Y yo creo que esa dinámica pues no se ha dado, excepto en algunos municipios
y puedo mencionar dos ejemplos que a mí siempre me han impactado favorablemente. El pueblo de Bayamón, que operaba como, antes de Ramón Luis Rivera Padre, operaba como un anexo de San Juan, ¿verdad? Pero él se dedicó, ese alcalde se dedicó a desarrollar económicamente y a buscar la forma de levantar a su pueblo y lo levantó. Entonces todo el mundo dice, no, es que Bayamón tiene mucho comercio. Sí, tiene mucho comercio, pero tiene mucho comercio porque se ocuparon de desarrollar ese comercio y dar sentar las bases para que eso creciera. Y el otro pueblo es Carolina, que es la misma historia. El papá de... Dos ciudades importantísimas, área metropolitana. Correcto, son dos ciudades importantísimas. Y también el padre del actual alcalde de Carolina también se dedicó a lo mismo. Dijo que cómo yo puedo levantar este pueblo. Y empezó a tocar puertas en todos lugares. Y entonces eso lo que hizo fue que levantó los dos pueblos. Que podemos argumentar que está en el área metropolitana, que por lo tanto tienen más acceso. Bien, eso es concedido, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa misma actividad no se ha visto, no la hemos visto en otras jurisdicciones. Pero para poder entender, ¿verdad?, ¿qué ha hecho distinto el municipio de Bayamón y de Carolina? Que de hecho son dos municipios ejemplares en términos de cómo mantienen la limpieza, la infraestructura del municipio. Son dos municipios bellos, ¿verdad? Y que precisamente, ¿verdad?, ambos alcaldes llevan mucho tiempo por el buen trabajo que han realizado, que la ciudadanía está satisfecha. Pues, sin embargo, no es el caso de otros municipios tan cercanos como el de San Juan y otros más cercanos. Pero estos alcaldes históricamente se han movido a crear alianzas, o explícanos un poquito más en detalle. Mira, lo que ellos básicamente hicieron fue, número uno, identificar fondos federales. Ok. Que dirigidos a las comunidades. Y entonces empezaron a buscar ese nicho, ¿verdad?, de fondos federales, que empezaron a tratar de encontrar dinero que entrara a sus municipios. Y eso ya lleva, no sé, más de 30, 40 años. O sea, porque estamos hablando de los padres de los actuales alcaldes. Exacto. Que es la razón por la cual los hijos llegaron a ser alcaldes, pero se han mantenido los hijos porque también han sido buenos alcaldes. O sea, de eso no tenemos duda. Pero el tema es ese, o sea, y entonces lo segundo que hicieron, que lo vi directamente en ambos, es que ambos se ocupaban de procurar que empresas comerciales se establecieran en sus localidades. O sea, se encargaban de procurar eso y todavía se encargan, ¿no? O sea, porque es que ambos lo están haciendo todavía. Entonces, claro, si se rumora que o se informa que tal empresa va a establecerse en Puerto Rico, los dos buscan forma de acomodar el local, de ser proactivos para que esa empresa se establezca y comience a producir en su pueblo. Esos dos elementos, yo creo que se pueden multiplicar en toda la isla. Claro. O sea, no hay razón para que eso no pueda pasar. Claro, no todo el mundo va a querer establecerse, digamos, en Jayuya, por decir un pueblo, ¿verdad? Pero lo que hay que hacer es encontrar qué actividades puedes desarrollar en ese pueblo que te pueden ayudar a promover el crecimiento económico. Hay un tema importantísimo que en Puerto Rico se olvida. Nosotros estudiamos, o sea, Puerto Rico es una jurisdicción muy estudiada y de la que hay poca ejecución, ¿verdad? Entonces, en el 2019 se entregó un estudio de property taxes de 2 PhD que fueron recomendados por el Tesoro de Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y ellos hicieron un estudio. Entonces, ellos dijeron que registrando y valorizando todas las propiedades no registradas, aumentaría los ingresos anuales en Puerto Rico a los municipios entre 195 y 330 millones de dólares. Wow. Eso es registrando y valorizando las propiedades que no están registradas. O
sea, aquí no hay que hacer mucho, más que simplemente hacer lo que se tiene que hacer, hacerlo bien. Que no implica subirle tampoco No, al CRIM a los que están pagando ya. no, implica simplemente encontrar los que simplemente están evadiendo contribución. Evadiendo, sí, sí. Entonces, si mejoran la tasa de cobro a un 85%, ¿verdad? Los ingresos pudieran aumentar por $400 millones. O sea, ahí te estoy hablando de $780 millones con dos cosas que simplemente son hacer lo que estás haciendo, hacerlo bien. Eso, digo, oye, o sea, puede ser complicado, podemos argumentar lo que sea, pero ahí hay entre 700 y 780 millones de dólares anuales, y aquí estamos lamentándonos por 80, ¿verdad? Y ahí hay 700, entonces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ese es el conundrum, o sea, el problema en el que se encuentran los municipios que simplemente se ahogan por el problema de la inmediatez y no saben que los problemas difíciles hay que empezar a trabajarlos a largo plazo, porque si no, simplemente vamos a estar simplemente tratando de resolver la urgencia inmediata. Por definición, las urgencias son inmediatas, ¿verdad? pero ciertamente, o sea, yo creo que es una falta de enfoque y de ser creativo para sostener. Yo creo que están acostumbrados a trabajar de una forma y pues cuando se le está acercando, ¿verdad? Se le está cortando el cerco, ¿verdad? Porque cada vez más es la reducción de ese fondo de equiparación del gobierno central, pues se la están viendo, ¿verdad? Bien difícil. Aquí ajá. Y aquí hay un tema final que a mí me parece un poco triste, en el sentido de que por alguna razón las personas asocian su persona, su identidad con una estructura gubernamental. Exacto. Y yo creo que francamente yo personalmente no dependo de que exista un gobierno de Puerto Rico. O sea, mi patria es mi patria y yo sé de dónde yo vengo. Yo no dependo de que haya una cosa que se llame gobierno de Puerto Rico. O for that sake, una alcaldía. Se lo he dicho en otras ocasiones, lo he dicho en otras ocasiones. Pues cuando uno pregunta de dónde tú eres, yo digo yo soy de Río Piedras, sigo siendo de Río Piedras. Río Piedras no existe como municipio desde, qué sé yo, hace 40 años. Pero sigue existiendo como jurisdicción. ¿De dónde yo vengo? Claro. Vengo de Río Piedras. No tiene un alcalde de Río Piedras, una alcaldía. No hay un alcalde de Río Piedras. Sigue existiendo Río Piedras. Exacto. Qué bien, qué bien. No, gracias Fernando por este insumo, porque ciertamente es un tema que se tiene que hablar y es un problema que tenemos ahí latente. Como mencionaste en un momento dado durante el programa, la Junta está cada vez acorralando, ¿no? Al gobierno central, ¿verdad? Quitándole, obviamente, ajustando las finanzas por toda la situación de la deuda y ciertamente cada vez poco a poco está afinando más a que los municipios, ¿verdad? Y los entes gubernamentales tengan que tomar decisiones y tengan que buscar alternativas. Vemos ahora un recorte en este presupuesto 2022-2023 y obviamente ya para el 2024 ya está sentenciado de que va a desaparecer por completo este fondo de equiparación. Así que vamos a ver qué pasa en estos próximos 2 años de aquí al 2024 cuando desaparezca por completo este fondo y qué van a hacer los municipios. Vamos a ver la creatividad de estos alcaldes. Va a ser forzada. Va a ser forzada, eso es así. Gracias, Fernando, por darnos este insumo, ¿verdad?, de conocimiento. Así que, y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, cómo no.